Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta noche sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Hablando, Señor, a aquellos que están cansados, sin fuerzas. Los que están presentes, Señor, los que están escuchando tu palabra. Quizás sin fuerza siquiera para congregarse, para acercarse, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo me levanto contra toda obra del diablo, todo lo que quiere, Señor, a impedir que tu palabra sea predicada. A quitar, a robar el gozo del corazón de tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo he hecho fuera. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, pon el aplauso al Señor. Santo es Él. Quiero que puedas tomar tu asiento. Un varón llamado Paul Richard, un psicólogo, profesor, realizó un experimento para probar la desesperanza. Un experimento algo duro. Él tomó algunas ratas y las colocó en un recipiente con agua, un lugar donde no tenían posibilidades de poder escapar. Y observó que las ratas nadaban e luchaban para salir de aquel frasco durante 15 minutos. Luego de esos 15 minutos se rendían y morían. Luego hizo nuevamente el mismo ejercicio, pero cuando llegaban a ese momento donde se iban a rendir para morir, momentos antes los sacaba del frasco, comenzaba a secarlos, las dejaba descansar y luego de un tiempo volvía a ponerlas en el agua otra vez, en aquel frasco. No cambió la situación, era lo mismo, pero ahora algo diferente pasaba. Las primeras ratas que fueron puestas en el agua a los 15 minutos murieron. Pero a aquellas que se las sacó y que se les dio un descanso, que se las secó, luego de introducirlas nuevamente, nadaron por 60 horas. Una llegó hasta 81 horas, están allí en el agua, buscando sobrevivir. ¿Qué cambió? Era el mismo frasco, la misma condición, el mismo entorno, la misma realidad. Pero ahora había una esperanza de ser salvadas. Aquellas ratas que por un momento fueron rescatadas, tenían esperanza de volver a ser rescatadas en algún momento. Nadaron y la esperanza hizo que pudieran sostenerse por muchas horas. Bueno, en la vida del hombre sucede de la misma manera, del mismo modo. En el experimento, este profesor utilizó un frasco en el cual no podían escapar de ese lugar. El frasco para la vida del hombre representa una dificultad, un problema, algo de lo cual trata de salir, pero no puede. Y luchando, se rinde. ¿Pero por qué se rinde? ¿Por qué deja de luchar? Porque no tiene esperanza. Porque no cree que será rescatado, que será salvado de esa condición. Hay una diferencia, algo cambia. Algo sucede. Dice la palabra que en unos momentos Elías estaba allí, junto a los profetas, haciendo descender fuego del cielo. Más tiempo después estaba diciendo: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. El Señor no le respondió a su petición conforme a lo que Elías quería, sino que el Señor lo sacó de aquel frasco, lo sacó de aquella situación. Y no necesariamente Dios va a sacarte del problema, sino que va a poner esperanza en tu vida. Elías fue alimentado,
Y Dios habló a su corazón y dijo, come y bebe porque largo camino te resta. Aún te queda por delante un caminar, hay un propósito para tu vida. Es la diferencia de una vida con propósito, es la diferencia de aquel que tiene esperanza, aquel que camina en una vida con propósito. El Señor Jesús sabía que iba a morir. Él sabía que no iba a escapar de la muerte. Pero su vida, su propósito tenía un final glorioso, que era por medio de su muerte traer esperanza, dar vida. Hay quienes se están ahogando en esos primeros 15 minutos. Hay quienes están luchando y creen que ha pasado mucho tiempo. Hay quienes han perdido las fuerzas y se están desvaneciendo en esa lucha, en ese problema. Pero, sin embargo, este experimento nos muestra cómo se puede perder la esperanza en poco tiempo, pero cómo hay algo que cambia. El frasco para las ratas era su situación difícil, su lugar de ahogamiento, el lugar que no tenía escapatoria. Para nuestra vida es un problema, un conflicto matrimonial, una situación difícil de superar, deudas. Pero para las ratas, aquellos que estaban experimentando con ellas, eran los que las habían rescatado, al menos por un momento, y les habían dado una esperanza de poder continuar. De decirles, no va a ser el fin. Ellos lo hicieron a modo de experimento, pero en nuestra vida es Dios quien nos toma. En una vida que está completamente agobiada, que está pensando en rendirse, en bajar los brazos. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas personas que hoy están en esos 15 minutos. En aquello que para ellos es una lucha terrible que no pueden salir. Pero Dios quiere tomarte, pero no para darte una falsa esperanza. Esto no es que ponerme en tu corazón una falsa esperanza. Alguno dirá, pastor, en ese experimento, ambas ratas mueren. La de los 15 minutos y los que nadaron 60 horas mueren. Claro, el fin es el mismo. Todos vamos a morir. El tema es cómo vamos a vivir. ¿De qué manera vas a transcurrir tu vida? ¿De qué manera vas a correr esta carrera? Todos vamos hacia el mismo lugar, pero no todos vamos a correr del mismo modo. No todos vamos a llegar de la misma manera. Es como que, digamos, bueno, hay personas que llegaron a sus 60 años. Claro, pero ¿cómo llegaron unos y cómo llegaron los otros? Habrá unos que están enfermos, completamente devastados, que habrán perdido quizás hasta su mente, pero otros llegarán con fuerza, con vigor, con esperanza, con fortaleza. Ambos llegaron, pero no en la misma condición. Todos vamos a morir y en este experimento, aún aquellas que nadaron, murieron. Pero lo que representa es la lucha, la pelea. Que no debes rendirte en los primeros 15 minutos. Que no consiste en si vamos a morir hoy o cuándo lo haremos, sino en luchar, en pelear ante la dificultad. En no rendirse creyendo que ya terminó. Ella dijo, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Pero Dios me dijo, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Aún tengo un gran propósito para tu vida. Aún el Señor tiene un propósito para ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debes caminar en esperanza. El paralítico de Bethesda estuvo 38 años esperando alcanzar el milagro. Y cuando tuvo la bendición delante de él, el Señor le dijo, quiere ser sanado. Él dijo, pero no tengo quien me meta en el agua, siempre alguien se lo adelanta. Él comenzó a dar excusas, porque estaba resignado ante la idea de poder recibir a aquellos que había esperado. Hay quienes se han resignado ante la condición.
Hay quienes se han resignado en esos primeros 15 minutos. Hay quienes dicen, hace mucho tiempo que estoy nadando en el problema. Pero no se trata del entorno. Para estas ratas el entorno no había cambiado. Seguía siendo el mismo frasco. No les habían brindado una ayuda. Pero ahora lograron muchísimo más. La esperanza de ser rescatados. La Escritura dice que unos a otros debemos alentarnos con la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que aguardamos? Dice la Escritura, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nos da felicidad. Esa es la esperanza que pone gozos en el corazón del hombre. ¿Cuál? Saber que tenemos una vida con propósito. Que no se trata de los problemas que la vida pueda traernos, sino de cómo aprendemos a nadar en ellos. Sino de cómo podemos sostenernos en medio de la dificultad. Sabiendo que el Señor nos sacará. No como para darnos una falsa esperanza. Es Dios quien pone esperanza en el corazón para poder continuar. Tú dices, mi matrimonio no va más. Pero Dios pone esperanza, que no está todo dicho, que no está todo perdido. Si puedes confiar en Él. David enfrentó situaciones difíciles en su vida. Y él reconoció que si no hubiera sido por la esperanza en su corazón, si no hubiera sido por Dios, que lo tomó de aquel lugar, que lo sacó de aquella dificultad, que lo sacó de la tristeza, de la amargura, del dolor, él no hubiese podido continuar. Muchos de nosotros reconocemos que no estaríamos aquí si no fuera por Dios. Muchos entendemos que fue Dios quien, mientras que luchábamos en esos primeros 15 minutos de la vida, los 15 minutos representan la lucha humana, los intentos que hiciste por salir adelante. Yo no sé tú, pero yo me ahogué en esos primeros 15. Sentí que no podía más. Llegué a mi punto de quiebre. Perdí la esperanza, me desanimé. Llegué a cuestionarme para qué intentar, para qué seguir, para qué luchar. Hace unos días una persona me hablaba acerca de los negocios y de que cómo había fracasado en un negocio. Y lo que pasa por la mente cuando uno fracasa, en pensar que va a volver a pasarte, en luchar con esa idea de no querer pasar por lo mismo, de no experimentar el mismo dolor, de no ilusionarse con algo que aparentemente no es para mí. Los que están en aquellos 15 minutos podrían pensar, no es para mí, esto no es para mí. Yo en un momento tomé mis elementos, mis cosas de trabajo y dije, los vendo todos, nunca más voy a volver a hacer esto. No sirvo, no funcionó. Y quería rendirme. Pero mi madre agarró los moldes, las cosas y los guardó. Ella entendía que uno no se puede rendir por un fracaso. Que los fracasos van a venir a nuestra vida, pero que son parte del éxito, son parte de aquello que van preparando tu vida para alcanzar algo más. Cuando esta persona me decía, yo ya no quiero hacer nada, le digo, te entiendo. Yo quise vender todo y dije, nunca más voy a hacerlo. Ya está, lo dejo ahí. Ya no voy a seguir. Pero después de eso, abrí muchos negocios. Después de haber pensado en rendirme, de bajar los brazos. Fueron esos 15 minutos, porque no tenía a Dios. Trabajaba día y noche con mis fuerzas. Luchaba como las primeras ratas para tratar de salir. Pero no podía, nada me funcionaba. Nada daba resultado, no lo conseguía. Hasta que en un momento algo cambió.
Cuando llegué a tocar fondo dije, bueno, ¿y ahora qué tengo que perder? Así que me acerqué al Señor. La palabra de Dios tocó mi vida, cambió mi corazón. Y a partir de ese momento comencé a nadar, sí. En el mismo entorno, en la misma dificultad, en los mismos problemas, enfrentando también dificultades económicas, pero con esperanza, confiando en que Dios me daría la victoria, que no importaba cuánto tiempo debía pasar, el Señor me sacaría la bendición, sin importar las dificultades que hoy puedas enfrentar. Es Dios quien sostiene la esperanza en nuestro corazón. Tú puedes hoy decir, mi vida va mal, mi negocio está mal, pero Dios te sacará cuando la esperanza está en tu corazón. Aquel paralítico comenzó a justificarse, comenzó a excusarse. Pero el Señor lo sanó. 38 años de dolor, 38 años de fracaso, creyendo que no iba a conseguirlo. Mas vio la bendición de Dios en su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! Te invito que puedas abrir tu Biblia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 27 del libro de los Salmos. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 13 y en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta es la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Gloriosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Qué bueno es Dios. El salmista dijo: hubiera yo desmayado si no creyere. Si yo no creyese que voy a ver la bendición de Dios en mi vida. Él dijo que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí. Que veré la bendición de Dios en mi vida. Él dijo: hubiese perdido la fuerza, hubiese desmayado, me hubiese rendido en esos primeros 15 minutos, si no hubiese sido porque había esperanza en mi corazón. Hay esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquel que confía en el Señor. Entiendo perfectamente lo que son esos 15 minutos. Pero qué maravilloso que son los 60 restantes, aquellas 60 horas. Porque seguimos nadando en esta vida. Y seguimos luchando para salir adelante, con la esperanza de aquel que nos salvó. Entendiendo que nuestro caminar tiene un propósito. Que no somos simplemente peregrinos de esta vida, de paso. Obviamente que un día nos iremos. Y ese es el final en común. Pero lo que va a quedar es de qué manera hayamos vivido. De qué manera nosotros pudimos expresar esa esperanza. De qué manera pudimos transformarnos en esperanza para aquellos que están en esos primeros 15 minutos. Y que están al borde de rendirse para dejarse morir. Pero que una palabra, un mensaje, una palabra de aliento transforma su corazón y ahora tiene esperanza. Aquella persona que vino a pedirme un consejo, yo le dije: mira, no te rindas. El fracaso no es lo último. Es un escalón al éxito. No es el fin de todas las cosas. Es un aprendizaje. Mira, las personas exitosas en los negocios fueron fracasos y fracasos y fracasos hasta que se dio. Lo que tienen en común es no haber dejado de intentar. Seguir nadando en el problema, seguir nadando en la dificultad, seguir luchando contra la adversidad. Creyendo, confiando. En un momento José fue tirado en una cisterna, sin probabilidades, sin posibilidades de salir por sus propios medios. Defraudado por sus hermanos, vendido como esclavo, sus primeros 15 minutos.
A diferencia de aquel que está en el mundo o que pelea con sus fuerzas, José confiaba en Dios. Y había un sueño que ponía esperanza en su corazón y que lo sostenía. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. La esperanza en el corazón de José era el sueño que Dios había puesto. Saber que la vida no terminaba en esto, que su fin no era ser un esclavo, que su lugar no era ocupar un lugar importante en la casa de Potifar, sino que Dios tenía un plan aún más maravilloso para su vida. Él, cuando habló con sus hermanos, le dijo: yo sé que el Señor ha permitido esto para que muchos sean bendecidos. Dios ha puesto eso en tu corazón para que muchos sean bendecidos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Todos enfrentamos problemas y dificultades. Pero ¿cómo te estás tomando? Dios es quien va a sostenerte en esta lucha. Dios no le dio lo que ella quería en ese momento, sino que le mostró lo que él necesitaba. Necesitaba aliento, fuerza para continuar. Hay veces que queremos rendirnos, pero Dios dice que todo podrá cambiar. Y que un día las cosas podrán ser diferentes para tu vida. Ahora, es importante que el hombre pueda buscar en Dios esa esperanza para salir de esperanzas. Con toda su fuerza e hicieron todo lo posible para salir de esa condición, pero no pudieron. Pero las que habían tenido el descanso y la esperanza de un rescate para poder soportar tanto tiempo, debían tomárselo con calma. Nadie que corra una maratón a toda velocidad, a menos que tenga un entrenamiento tremendo, podrá resistir la cantidad de kilómetros que una maratón profesional requiere. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. En una carrera de resistencia no vas a ver hombres musculosos de mujeres musculosas, porque son totalmente diferentes los tipos de atletas que corren en una disciplina y en otra. El que corre velocidad necesita mayor musculación para correr, pero puede solamente recorrer distancias cortas a una gran velocidad. Pero esta carrera de la vida es una carrera de resistencia. Es una carrera en la cual debes tener calma. Y si bien todos estamos corriendo de alguna manera, lo que marca la diferencia es cómo lo estás haciendo. Si estás desesperado en el camino, si has perdido la esperanza de que Dios pueda sacarte de esa condición, si has bajado los brazos, si has pensado en rendirte. David dijo, en medio de su dificultad, de su problema, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré al Señor, que veré la bondad de Dios, que veré las maravillas de Dios, que veré la gracia de Dios sobre mi vida. Hoy puedes enfrentar la enfermedad. Y estoy seguro que muchas personas, al igual que tú, están en el mismo momento, en la misma situación, enfrentando una enfermedad difícil. Todos están corriendo en esa carrera. Algunos creen que el final se aproxima, pero hay otros que creen que un largo camino lo resta. ¿Cuál es la diferencia? Ambos están en el mismo lugar, en la misma condición, solo que hay quienes tienen esperanza. Hay quienes te dicen, bueno, tienes que prepararte para lo peor, pero dicen, no, Dios tiene la última palabra, yo no creo. A una mujer le habían enviado a su casa para morir. Esta mujer tenía cáncer, un cáncer ya avanzado. Entonces, como a muchas personas con cáncer le dicen, vaya a su casa, disfrute de su familia, disfrute de los últimos días, porque nosotros ya no podemos hacer más nada por usted. Solo podemos darle medicamentos para tratar de mitigar el dolor y sostenerlo, pero vaya a su casa, disfrute de los últimos momentos. Muchas personas cuando reciben esa noticia se van y al poco tiempo todo se termina.
se acaban los 15 minutos. Pero hay quienes tienen esperanza, hay quienes pueden creer que aún el diagnóstico médico, aún lo que la ciencia les ha dicho, no determina el final, sino que aún tienen fuerzas para seguir nadando, para seguir luchando, no fuerzas propias, porque las propias ya quedaron atrás hace mucho tiempo, sino las fuerzas que solamente Dios puede darte, la esperanza que solamente Dios puede darte. Dios sanó a esta mujer, ayuda. Dios hizo el milagro. Así como Él lo puede hacer hoy en tu vida. Segunda, ¿por qué compartir testimonios? Porque pone esperanza en ti. Tú dices, yo tengo cáncer, pastor. ¿Será que Dios puede hacerlo en mí? Claro. Claro que sí. Pero lo que va a determinar tu vida es cómo estás transitando este periodo. Cómo estás enfrentando esta lucha. Si te has rendido o hay esperanza en tu cuerpo. Y la esperanza no necesariamente acaba con el problema o promete resolverse, sino que me hace luchar en mi vida hasta el final. ¿Tú sabes cuándo será el final de tu vida? Yo no lo sé. Pero sí sé que quiero luchar hasta el final. Quiero dar lo que tengo para darle a Dios hasta el final, hasta que no tenga fuerza. Hasta que Dios determine que se ha terminado el tiempo, que ya no debo hacerlo. Pero mientras que haya aliento en mí, como dice la palabra, la intención de mi corazón será buscarle, servirle. Mientras que haya fuerza, no las fuerzas que provienen del hombre. A veces uno puede tener fuerza y decir, soy joven, tengo la fuerza, el empuje. Pero vemos en la historia bíblica que hombres aún de edad avanzada hablaron con Dios. Y le dijeron, Señor, yo sigo siendo el mismo, sigo teniendo la misma fuerza que cuando era joven. Aún cuando ya era anciano. Seguir teniendo el mismo ímpetu, las mismas ganas, la misma fe. Sabiendo que ahora podía ir a tomar lo que Dios le había prometido. Así como Dios hizo promesas y las cumplió. Y eso fue la esperanza de hombres y mujeres que pudieron sobreponerse en el tiempo. Y aún en su ancianidad decir, Señor, he venido a buscar tu bendición. Aún tengo fuerzas para pelear por la promesa. Aún tengo fuerzas para batallar en mi corazón. No voy a rendirme. No importa cuántos enemigos tenga que enfrentar. Así como un día luchaba y batallaba, Señor, aún mi espíritu está dispuesto. Aún mi corazón está firme. Aunque se sientan los años, aunque se sientan los achaques, dice la palabra, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aguarda. Puedes desesperarte, ¿sabes? Cuando estás en el mar o en cualquier lugar en el cual tu vida corre peligro de que te ahogues. Desesperarte puede ser terrible. Desesperarse puede ser que en vez de que puedan llegar a rescatarte, pierdas la vida. Pero si tomas calma, si puedes tener calma en tu corazón por un momento, de reflexionar, de pensar, y uno dirá, bueno, en esos momentos uno reacciona, no piensa. Pero si quieres vivir, debes reflexionar y decir, si me desespero, estoy muerto. Si comienzo a dar manotazos de ahogado, estoy muerto. Es momento de calmar y tratar de mantener mi cabeza en la superficie, de respirar, de dejar que pasen las olas y aguardar por la ayuda, de esperar. Este verano yo veía a una mujer anciana que había entrado al agua y poco a poco estaba con su hijo, pero en un momento se fueron alejando cada vez más hasta que
de estar cerca comenzaron a irse. Solamente se veían sus cabezas. Ya no podían volver. No sabían nadar, era una mujer muy grande, pero había entrado al agua justo en un lugar donde las olas comenzaban a romper y la corriente la arrastraba. Así que cuando quiso darse cuenta ya no podía hacer pie. Tuvieron que mantener la calma. Tuvieron que tratar de flotar hasta que la ayuda llegara. Hasta que los rescatistas pudieran llegar. Y junto con la gente poder tirar para sacarlos a la orilla. Si pierdes la calma, te mueres. Si te desesperas en tus problemas. Hay personas en el mundo que están desesperadas en esos primeros 15 minutos. Yo sé que muchos estuvieron ahí. Muchos están en esos 15 minutos. Muchos están luchando sin esperanza. Muchos están intentando hacer las cosas con su fuerza. Pero la palabra de Dios dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No se trata de la fuerza humana, sino del obrar de Dios en tu vida. Tú no puedes sanarte de una enfermedad. Alguien dirá, bueno, con tratamiento, con diferentes médicos especialistas. Sí, pero cuando la ciencia te desampara, ¿qué harás? ¿Cómo puedes alcanzar la sanidad? No puedes. Solamente te queda confiar. Y aún los médicos ateos, aún aquellos que no creen en nada, en ese momento, dicen, su vida está en las manos de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Siempre nuestra vida está en las manos de Dios. El error es creer que en algún momento deja de estarlo. El error es pensar que el dinero o los medios, las herramientas que tenga para poder salir de mi condición, realmente serán un motivo para escapar. Obviamente que aquel que es atendido por los mejores médicos tendrá muchas más probabilidades que aquella persona que tiene que ir a una guardia, a un lugar. No es lo mismo las grandes clínicas que observan a un paciente entre 10 médicos y analizan cuál es su problema y cómo lo van a resolver, que a uno que lo dejan tirado en una guardia y ni siquiera lo vienen a atender y pasan días y está ahí, infectado. Obviamente. Pero cuando tu vida tiene un propósito, no importa. No importa cuál sea el lugar, la dificultad del problema. No importa cuál sea la adversidad que haya golpeado tu vida, porque es Dios quien te sacará. Como decía, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y perecieron sin esperanza. ¿Cómo? Dijo, así mis días pasan así como la aguja de un tejedor, rapidísimo, con una velocidad tremenda. Y dice, y terminaron, perecieron sin esperanza. Pero, dice la Escritura más adelante, en Job 11, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, dice la palabra. Aleluya, y aleluya, santo es el Señor. Gloria a ti, Señor. El mismo libro de Job dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Aunque parezca que está muerto, un árbol cortado atrás volverá a brotar. Hay esperanza. De alguna manera es lo que nos sostiene con vida. Es lo que nos hace seguir adelante. Es lo que nos hace tener, no es optimismo. Mirá, aquel que tiene pensamiento optimismo, positivo y que piensa en salir adelante, bueno, siempre le va bien. No, porque hay quienes lo hacen con su fuerza. Y por mucho optimismo que le pongan, llega un momento que el hombre se quiebra. No tenemos la fuerza para soportar tales problemas o cosas tan duras que vienen a nuestra vida. Es la esperanza de Dios en nuestro corazón lo que sostiene. Dice la Escritura que la esperanza que se tarda es tormento al corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido.
La esperanza que se tarda son aquellos 15 minutos de desesperación. Pero el árbol de vida que produce luego es aquella esperanza en el corazón del hombre que, a pesar de la dificultad, sigue adelante, sigue luchando. Uno quiere ser recordado como un luchador, como alguien que no se rinde, como alguien que no baja los brazos. ¿Cómo quiero que tus hijos te recuerden? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué quieren que digan de ti cuando ya no estés? ¿Qué piensas que dirán tus hijos de ti cuando ya no estés? Mira, mi padre fue un luchador, un hombre de Dios, una mujer de fe, una mujer íntegra, una mujer que no se rindió ante nada, que luchó, que peleó, que se sobrepuso a la adversidad, que aprendió a nadar en los problemas, teniendo esperanza en Dios. Verán a alguien que nunca se rindió y que nunca abandonó la fe, que nunca cuestionó a Dios, sino que confió en Él. Que cuando la gente no entendía el proceso y por lo que estaba pasando, nunca dejó de doblar sus rodillas para clamar al Señor con misericordia, por pedirle al Señor un milagro. Señor, ayúdame. Aleluya. Y aleluya. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo invitarte que puedas ponerte hoy de pie. Cuando uno reflexiona acerca de la vida, entiende rápidamente, aunque puedas sentirte que estás lejos, de que todos vamos a morir. Y en este experimento el final es el mismo. De alguna manera es un reflejo de la vida. Pero tú decides de qué manera vas a vivir. ¿Cómo enfrentarás los problemas que a otros terminan devastándolos? Que acaban con su esperanza, con su fuerza, con su fe, que terminan por rendirse. O si podrás seguir adelante y sobreponerte a cualquier situación. Entendiendo que es Dios quien nos da la victoria. Entendiendo que es Dios quien trae esa ayuda, quien pone esperanza en el corazón del hombre. La esperanza en Dios no es en vano. La esperanza en Dios no representa una ilusión, como quien tiene una sortija y tiene la esperanza de tomarla. Antes los niños en la cabecita, bueno, ahora en algunos lugares todavía hay, estaba aquella sortija que cuando subías a la cabecita tenías la posibilidad de tomarla para dar otra vuelta más. Pero Dios no pone la esperanza como quien va a buscar una sortija, una esperanza de poder dar una vuelta más, de correr un poco más. Dios no está buscando ilusionarnos acerca de la vida, sino demostrarnos una realidad. Él murió en una cruz y entregó su vida, no porque alguien se la quite. Él dijo, yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volver a tomarla. Nadie me quita la vida. Pero mi vida es una vida con un propósito. Hay un propósito y el Padre por algo me ha enviado. Él dijo, mi Padre me ama porque hago su voluntad. Mi Padre me ama porque he puesto mi vida. El Señor sabía que debía morir, pero sin embargo, eso no detuvo en cumplir el propósito. Tú sabes que vas a morir, pero eso no debe impedir tener una vida con propósito. Preguntarte, ¿qué se dirá de ti cuando ya no estés? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Quién eras? Cuando tus hijos recuerden a su padre y a su madre, ¿qué dirán? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Qué dirán las personas que te conocen? Hay una diferencia entre correr y correr en una vida con propósito. Y correr con la esperanza de saber
que lo que estamos haciendo es derramarnos de vasija en vasija. Yo no voy a llevarme nada. Tú no vas a llevarte nada. Pero las cosas que hagamos son las que van a perdurar. Las vidas que fueron transformadas son las que van a sostenerse. Los consejos son aquella esperanza de aquellos que son sacados de esos 15 minutos. La palabra de Dios que transforma el corazón y que pone esperanza de aquel que hoy no la tiene, de aquel que va camino a la muerte, de aquel que va camino a la destrucción matrimonial, de aquel que está agobiado por los vicios y siente que no puede cambiar, de aquel que no puede ver la vida con esperanza porque todo le ha salido mal, aquel que no encuentra el sentido simplemente de su vida y que encuentra vano el simplemente correr. Es solamente eso. La vida no es solamente eso. No se trata simplemente de vivir, sino de estar dispuesto a morir por él. Dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos, dice la palabra. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Por eso esperanza. Mi esperanza es que un día me encontraré con él. Un día no serás más que quien eres. Sin títulos, sin nada. Un día solamente estarás delante de su presencia sin posibilidad de querer esperar algo de ti. Dice la palabra que aquellos que estaban delante de su presencia tomaron sus coronas y las arrojaron delante de sus pies. Solo un corazón rendido ante él. Solo el esperar cruzar el umbral de esta vida diciendo, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y no peleo como quien da golpes al viento. No estoy en una lucha sin sentido. Es una lucha real, con un enemigo real y con situaciones reales que suceden en nuestra vida. Pero que Dios te ha llamado para cumplir un propósito. Dios te ha sacado de esos 15 minutos para poner esperanza en tu corazón y para decirte, no te rindas porque el largo camino te resta. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Esfuérzate. Aliéntese de su corazón. Vive. Espera al Señor. Yo invito a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios. Sigue esperando en Él. Pero los que esperan, caminan, avanzan. Espera encontrarte, dice la palabra, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate. Prepara tu camino para qué es lo que dirán tus hijos el día de mañana. ¿Qué se dirán de ti cuando pagues? Cuando ya no estés. Yo tengo la ilusión de que estos mensajes, cada palabra, cada consejo, cada vida cambiada, cada persona que pudo salir de alguna dificultad y de alguna manera Dios pudo usarme como una herramienta para que ese corazón pudiera entender que hay esperanza en Él, que no debe bajar los brazos, no debe rendirse. Una mujer saliendo de la reunión ayer me escribió un mensaje y me decía, pastor, hacía un tiempo atrás, antes de la campaña en Santiago del Estero, me había escrito, tenía un problema, una enfermedad en la vida de su hija, situaciones difíciles. Sentía que la vida estaba golpeando por todas partes y no sabía cómo hacer. Yo le animé a que confíe en Dios, que crea, que se aferre a la palabra, que tenga esperanza, que pueda creer en nuestro Dios maravilloso. Y ayer cuando salía de acá me envió un mensaje, me dice, pastor, el Señor hizo el milagro. Estoy completamente gozosa y sé que el Señor hará aún más obras en ti. Aleluya. Y aleluya. Su pequeña hija tenía un problema. Y un padre sabe lo doloroso que es cuando un hijo está enfermo.
y tenía un problema grave. Pero los médicos luego, al hacerle los estudios, dijeron, no hay nada. De repente todo cambió. Y lo que parecía desesperanza, tristeza y rendición se transformó en alegría, en gozo, en esperanza para seguir y seguir creyendo en Él. Mira lo que Dios ha hecho por ti hasta aquí. Y confía en Él. Sigue adelante. Pero sigue adelante en una vida con propósito, no en una vida sin sentido. Ábrele tu corazón a Dios. Si estás en esos primeros 15 minutos y deja que el Señor transforme tu vida de aquí en adelante. Yo invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, mis equivocaciones. Ayúdame a seguir y a estarte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.